Bien, ya todos pueden ver la pantalla. Eh, Vamos a comenzar en 2 minutos. ¿Ya? Voy a terminar de conectar algo rápido y comenzamos. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Activaré mi cámara brevemente. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Yo soy Edwin Flores Castillo. Vamos a comenzar la clase del día, la clase final de la unidad de neumología, que son infecciones respiratorias. Por motivos de conexión voy a desactivar mi cámara para que la clase no se pierda. Voy a pasar a lo que me preguntan. Bien, bien muchachos. Entonces, hace rato tuvieron la clase de patología pleural, una clase que va un poco de la mano con esto, ya que vamos a ver que dos principales infecciones pueden complicarse por forma pleural. Para el día de hoy vamos a tener estos dos puntos generales. Vamos a hablar un poco de las neumonías, ¿ya? Que es el gran grupo de infecciones del sistema respiratorio, principalmente del pulmón, y un poco de tuberculosis, como tal. Ya eso eh, vamos a abordar el día de hoy. Bien, para ello vamos a conversar primero con un breve caso clínico. Espero que todos puedan estar atentos en su casita y puedan resolverlo de la mano conmigo. Ya, primero vamos a presentarlo y al final vamos a resolver dos casos clínicos. A ver, el primero, eh, ya, listo. El primero dice así, caso clínico, anamnesis de una mujer, ¿no? De 67 años, con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos que es una mujer de 67 con enfermedad de Alzheimer, un antecedente importante. Es llevada por sus familiares en la emergencia del hospital de su comunidad por presentar, ¿qué cosa? Tos productiva, fiebre y empeoramiento de su estado de confusión desde hace 2 días atrás. Se informa que la paciente no ha sido hospitalizada recientemente ni recibió tratamiento antibiótico. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos estos síntomas, ¿no? Tenemos una mujer de 67 años con tos, ¿no? Fiebre y aparentemente confusión, ¿no? Con- listo. Eh, por ahí están dando una respuesta. Al examen físico, tenemos una temperatura de 38,8, una presión arterial de 145,85, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, está con taquipnea, frecuencia cardíaca de 120 por minuto y una saturación de oxígeno de 88% al aire ambiente. Se auscultan extractores crepitantes en ambas bases pulmonares a predominio derecho. Paciente somnoliente y solitario. Entonces, ya hablamos de los síntomas, ¿no? Un antecedente por ahí y algunos signos. Tenemos que está taquicárdica, ¿no? Que está taquipnéica. ¿Qué más? La presión, bueno, que por ahí también está un poco elevada, ¿no? Está hipertensa, tiene fiebre, ¿no? Y es objetiva la fiebre. Y está desaturando. Y aunado a esto,
¿no? Aunado a esto, tenemos que se auscultan crepitantes. Entonces, ustedes ya han tenido su clase de examen físico, ¿verdad? Ahí ya se les ha explicado más o menos qué es una crepitante, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser un diagnóstico probable? Por ahí dicen NAC, ¿no? Que es neumonía adquirida en la comunidad, suficiencia respiratoria, en la cual también es un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a discutir este caso al final de la clase, ¿no? Para que se pueda entender un poquito mejor, pero más o menos por ahí ya vamos pensando. Listo, seguimos. Bien, ahora sí, vamos de tope con neumonía. Chicos, las neumonías, eh, la definición de las mismas son muy simples. Es la infección del parénquima pulmonar, ¿no? La infección de los pulmones, causada por diversos agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos pueden ser virus, bacterias, hongos incluso, hongos, ¿no? Y bueno, también parásitos, pero los parásitos no suelen dar tantas neumonías. Los parásitos dan otro espectro clínico de enfermedades entidades, ya netamente en el sistema respiratorio. Podemos clasificarla de la siguiente forma. Aspiración. Ya en un momento vamos a hablar de lo que es la aspiración. Eh, por lo pronto, podemos mencionar que la neumonía se clasifica en estos tres grandes grupos. Una NAC. ¿Qué es la NAC? Es la que la mayoría que conocemos, la neumonía adquirida en la comunidad. Es aquella que se da en un ambiente extrahospitalario, ¿ya? Extrahospitalario, es decir, en la casa, ¿no? Por ahí hay unos pacientes extrahospitalarios, ¿ya? Una NIH es una neumonía intrahospitalaria. El concepto clave acá es que es una neumonía que se desarrolla 48 horas o más después del ingreso hospitalario. Es decir, tu paciente llega sano al hospital, llega por otra patología, lo hospitalizan y dentro del mismo hospital adquiere una neumonía, generalmente por un germen resistente, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son gérmenes hospitalarios, chicos. Los gérmenes hospitalarios suelen ser más resistentes. ¿Ya? Y para eso tú tienes que comprobarlo mediante una imagen. Tu paciente, si tienes la suerte de que se ha sacado una placa de tórax previo al ingreso o antes de las 48 horas de su ingreso y ves que está normal, y posterior a las 48 horas ves que ya esa placa tiene un infiltrado neumónico que puede ser algo así, ¿ya? Ahí ya hablas de una neumonía intrahospitalaria. Y dentro del subtipo de neumonías intrahospitalarias tenemos a la NAP. La NAP es la neumonía asociada al ventilador mecánico, ya como pueden ver en esta imagen. Es una neumonía que se desarrolla 48 horas o más después de ventilación mecánica invasiva. Bien, chicos, ahora, dentro de las neumonías intrahospitalarias, podríamos tal vez agregar lo que por ahí menciono, ¿no? La neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa, ¿ya? Es un concepto interesante. Se podría decir que es parte de la misma neumonía intrahospitalaria, pero sean aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para aspirarse, es decir, para aspirar el contenido alimenticio. O sea, son pacientes que tienen alterados los factores de regulación que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Pero las neumonías aspirativas cabe resaltar que suelen darse mucho en un contexto hospitalario. Un paciente alcohólico también puede padecer de neumonía aspirativa, pero ojo, los pacientes que más padecen de neumonía aspirativa son los pacientes ancianos, viejitos, que tienen algún estado de confusión o que están en estado de coma. ¿Por qué? Porque sus mecanismos reguladores para la tos principalmente están dañados, ¿ya? Entonces, eh, Gonzalo, ya, vamos a ir a la parte de las preguntas en un rato, si no, nos vamos a demorar. Por mientras voy a ir explicando algunos conceptos. Acá, en lo que es esta parte de agentes infecciosos, vamos a dar más datos, chicos, ¿ya? No se preocupen. A ver, continuamos entonces. Eh, dentro de los principales, dentro de la epidemiología, chicos, vamos a ver que las neumonías son más frecuentes en el sexo masculino, ¿ya? Esto va a un lado de los factores de riesgo que vamos a mencionar. Y también se da principalmente en los extremos de la vida, es decir, a los niños, ataca principalmente a los niños, principalmente menores de 5 años, ¿ya? Y en los ancianos, los adultos mayores de 65 años, ¿ya?
¿Por qué? Porque justamente en los niños los mecanismos de defensa todavía no están bien desarrollados y tienden a padecer de más infecciones. Y en los adultos, por lo contrario, porque sus mecanismos de defensa están deteriorados. ¿Ya, muchachos? Dentro de los principales factores de riesgo tenemos la edad, como ya mencionamos, los extremos de la vida, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo porque altera básicamente la función de muco ciliar, ¿no? Que es la transportadora de moco y todo esto. Ya lo vamos a ver ahorita que hablamos de fisipato. El alcohol, porque justamente también altera estos mecanismos, ¿ya? Y justamente nos da esa famosa neumonía aspirativa también, ¿no? Que por ahí menciono. El estado de coma, muchachos. Acá porque netamente el paciente no responde, no reacciona, ¿no? Y al no reaccionar no genera mecanismos de defensa, ¿no? Como la tos, ¿no? Por ahí los estornudos, etcétera. Todos esos mecanismos están completamente abolidos y por ende pueden desarrollar neumonía. Y también porque tienen los pacientes en coma, algunos de ellos están sometidos al ventilador mecánico, ¿no? Y justamente es ahí donde desarrollan la neumonía asociada al ventilador mecánico. Factores de déficit inmune o inmunosupresión, ¿no? También son importantes, sobre todo los pacientes que tienen VIH, ¿no? Pero recuerden ustedes que también otro gran grupo de pacientes inmunodeprimidos son los pacientes que se van a someter a trasplantes, ¿ya? A trasplantes. O incluso aquellos que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, ¿ya? Y pacientes que suelen tener infecciones respiratorias en la niñez, predominantemente virus, ¿no? Rinofaringitis o por ahí tal vez una bronquiolitis, etcétera. Pacientes que han sido sometidos muchas veces en la niñez a enfermedades respiratorias de tipo viral también son más susceptibles de padecer neumonías a repetición en la adultez, ¿ya? Ahora vamos a mencionar a los principales agentes etiológicos. Vamos a dar algunas características, ¿ya? Y estas las vamos a escribir para que todos podamos escribir juntos. Bien, entonces, con respecto al Streptococcus pneumoniae, vamos a ver, el primer gran dato es que es la bacteria más frecuente de causar neumonía, ¿ya? O sea, dentro de todo tu gran grupo de gérmenes que vas a pensar al momento de dar una terapia antibiótica, siempre piensa en Streptococcus pneumoniae, chicos. Es la bacteria más frecuente, ¿ya? Es esta de acá, justamente. Es un diplococo, no, perdón, es un estreptococo, ¿no? Gran positivo, ¿no? Que genera neumonía y otras patologías, ¿no? Pero una de ellas es esta. Ahora, el estreptococo neumonía, chicos, tiene como 90 serotipos, ¿no? 90 serotipos. Eh, es más frecuente que el estreptococo neumonía ataque en los adultos, ya en los adultos, principalmente en un rango de edad de entre 25 a 60 años, ¿ya? Y ahora, justamente al tener tantos serotipos, se han generado mecanismos de defensa, los cuales son la vacunación, ¿ya? Pero la vacunación generalmente cubre solo 13 serotipos, y esos 13 serotipos son los más frecuentes que causan la neumonía o los más agresivos, ¿ya? ¿Cuáles son algunas características extras? El paciente con neumonía por Streptococcus pneumoniae tiene una tos, le dicen una tos herrumbrosa, es decir, una tos así como medio achocolatada, así horrible, ya con bastante supuración, con bastante expectoración, y pues suele causar, eh, suele complicarse, ¿no? Hasta en un 50%, ¿con qué? Con un derrame pleural, justamente lo que habían visto hace rato, ¿no? Un derrame pleural paraneumónico. Y pues, al ser un estreptococo, genera bastante complicaciones supurativas también, como por ejemplo, ¿cuáles? Podría causar una meningoencefalitis, ¿ya? Una MEC, una artritis séptica, un empiema, ¿no? Si es que ese derrame pleural no se logra controlar, puede generar un empiema que ya es no solo un derrame, no solo líquido en el espacio pleural, sino también pus dentro de la misma cavidad, ¿ya? E incluso una pericarditis infecciosa. Entonces, el estreptococo pneumoniae, chicos, es
tiene cantidad de manifestaciones y, bueno, es la más frecuente. ¿Ya? De otro color vamos a poner al Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae, chicos, es un coco bacilo, ¿ya? Es un coco bacilo. Y es un gran negativo. Este Haemophilus, chicos, tiene dos formas, ¿ya? Una forma capsulada y la no capsulada. Es justamente la forma no capsulada, la no capsulada, la que suele generar infección respiratoria. Infección respiratoria. ¿Ya? Listo. En cambio, la forma capsulada es la que suele generar principalmente meningoencefalitis también. ¿Ya? Ahora, ¿a qué grupo de pacientes puede atacar esta Haemophilus influenzae? Principalmente pacientes con EPOC, también pacientes alcohólicos, ¿ya? O pacientes que son desnutridos crónicos, desnutridos crónicos. Y pues también cabe resaltar que tiene vacunación, ¿ya? Tiene vacunación. Y la vacuna justamente se obtiene de la cápsula, ¿ya? Por eso que la vacuna, más que de una neumonía, te protege de una meningoencefalitis, ¿ya? Y bueno, otro dato también es que el Haemophilus influenzae te suele dar una neumonía crónica que te puede durar hasta 30 días, ¿ya? Listo. Vamos con otro microorganismo, el Staphylococcus aureus. Vamos a ponerlo de dorado para que encaje, ¿no? El Staphylococcus aureus, ¿no? También lo conocemos, es un estafilococo gram positivo, un gram positivo también, ¿ya? Eh, y es el agente que causa principalmente neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Cabe resaltar que dentro de los mecanismos de difusión o dentro de los mecanismos eh, de adquisición de la neumonía, este es el único que se va a diseminar por vía hematógena, o se va a adquirir por esta vía, ¿ya? Vamos a ver qué es eso de los mecanismos de adquisición. Y pues está asociado muchas veces a pacientes que suelen ser consumidores de drogas parenterales, ¿ya? Parenterales, es decir, inyectables, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estos suelen causar infecciones de piel. Y el Staphylococcus aureus, justamente uno de sus grandes nichos es la piel, ¿ya? Y también está asociado principalmente a pacientes que se dializan, ¿ya? Pacientes con diálisis, ¿ya? El S. aureus suele ser una forma también muy resistente, que es el famoso MARSA, ¿ya? El Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿ya? Y este MARSA justamente es el principal causante de la neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Y pues dentro de las características como tal de la neumonía por estafilococcus, esta te suele generar eh, abscesos, ¿ya? Abscesos. Y el esputo suele ser muy amarillento, ¿ya? Por ahí también relacionan, ¿no? Amarillento. Y como complicación te da una neumonía necrotizante, ¿no? Y justamente son esos abscesos que se rompen y te generan cavidades. Entonces, a la larga, el Staphylococcus aureus te puede generar cavidades, ¿ya? Y por ahí a veces también, otro dato es que por ahí también te puede generar hemoptisis, algunas veces. Solamente por esta neumonía necrotizante, con cavidades, con abscesos, etcétera, también te puede generar hemoptisis, ¿ya? Listo. A ver, otro color. Vamos con las enterobacterias. Muchachos, las enterobacterias son bacterias que se encuentran justamente en nuestro tracto gastrointestinal, ¿ya? Son bacterias gram negativas y pues son la segunda causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Se da principalmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya?
Es decir, aquellos pacientes que ya mencionamos, ¿no? Con VIH, diabetes mellitus, trasplantados, también por ahí pacientes que están en quimioterapia, ¿no? Y pues suele generar una neumonía típica, una neumonía clásica. Vamos a ver qué es eso de típico, ¿ya? Ahora, dentro de este gran grupo de enterobacterias tenemos una bacteria especial que es la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es una bacteria que también es frecuente en neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Pero principalmente asociada a los ventiladores, ¿ya? Ventiladores. Es decir, le da frecuentemente NAP, ¿ya? NAP, NAP. Pseudomonas le gusta estar en el ventilador. Entonces, es causa frecuente de NAP, sobre todo en las zonas de UCI, ¿ya? En unidad de cuidados intensivos, y pues suele generar neumopatías estructurales, ¿ya? Eh, Luego, ¿qué más tenemos? Mycoplasma pneumoniae. En Mycoplasma pneumoniae, chicos, ay, de rojito. Ya, listo. Mycoplasma pneumoniae suele ser eh, la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, pero en pacientes jóvenes, es decir, adolescentes, ¿ya? Y te genera un clásico síndrome atípico, ¿ya? Muy similar a lo que son las neumonías virales, ¿ya? Es decir, ¿de qué más se puede acompañar una neumonía por Mycoplasma pneumoniae? Suele acompañarse de otalgia, ¿ya? De rash, eh, y por ahí algunos pacientes pueden generarle también incluso fenómeno de Raynaud. Listo. Y por último, las enfermedades o las neumonías virales. Estas se dan principalmente en pacientes en edad pediátrica, en niñitos, y también nos dan un cuadro atípico, ¿ya? Vamos a ver en un momento qué es eso del cuadro atípico. Dentro del gran grupo de virus tenemos infinidad de virus, ¿no? Virus influenza, virus parainfluenza, los típicos coronavirus. Eh, Dentro del gran grupo de coronavirus tenemos el SARS-CoV-2, ¿no? Todos hemos sido testigos de lo que causa el SARS-CoV-2. Eh, También tenemos los adenovirus, ¿no? El virus sincitial respiratorio, famoso BCR causante de bronquiolitis principalmente, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, estas son algunas características de este grupo de bacterias, ¿no? Que causan neumonía. Vamos a seguir avanzando. Listo. Ahora, con respecto a la fisiopatología, vamos a hablar de los mecanismos de protección. Son tres los mecanismos principales de protección. Uno, tenemos a la tos. Dos, la barrera mucociliar. Y tres, el sistema inmune a través de los macrófagos, eh, o también llamadas células del polvo, ¿no? Los macrófagos alveolares. Bien, ¿qué puede ocurrir acá? Por ejemplo, un paciente normalmente con tos, ¿no? Puede padecer de los siguientes factores de riesgo. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estado de coma. El estado de coma inhibe el reflejo oxígeno, chicos. Ya lo inhibe totalmente. Pacientes que están en anestesia bajo sedación general también. O pacientes que tienen trastornos neuromusculares. Neuromusculares. Y entonces, esos tres factores de riesgo van a inhibir el mecanismo de la tos. Entonces, el paciente no va a toser. Si no va a toser, por ende, no va a poder eliminar desechos, detritus, etc. ¿No? No va a poder hacer nada. Listo. Luego, la barrera mucociliar. La barrera mucociliar, chicos, está conformada por el epitelio respiratorio, ¿ya? El cual tiene estos cilios, ¿no? Famosos cilios.
Estos cilios son justamente los que transportan el moquito, ¿no? Con todos los desechos que eliminan el sistema respiratorio, ¿no? Para deglutirlos y posteriormente toser y eliminarlos. Por ende, si es que se daña esta barrera mucociliar, ¿no? No va a haber quien movilice esas secreciones, quien movilice ese moco que se produce. Y por ende va a fallar, ¿no? Y se puede producir la neumonía. Entonces, ¿cómo se da esto? Mediante, por ejemplo, el tabaquismo, cigarro, el uso de cigarro, ¿no? Cigarro, conocido factor de riesgo para todos, ¿no? Va a destruir prácticamente esta barrera mucociliar. Asimismo, la presencia de gases calientes, también pueden dañar esta barrera mucociliar, o incluso algunos corrosivos, ¿no? Corrosivos, ¿no? Por ejemplo, eh, qué sé yo, lejía, ¿no? Ácidos, etcétera, o álcalis, ¿ya? También las enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de un poco del virus sincitial respiratorio, BCR? Ya. Este BCR es un virus desgraciado, es un virus maldito. ¿Por qué? Le da principalmente a los niños entre los 0 a los 2 años y daña justamente su barrera mucociliar, originando que estos cilios se eliminen. Entonces, los niños que se suelen infectar con el BCR tienen muy dañados estos cilios. Y eso los predispone a que cuando sean adultos, sus mecanismos de defensa estén alterados, por ende la barrera mucociliar esté mal. ¿Ya? Algunos trastornos congénitos, enfermedades congénitas, también dañan la barrera mucociliar. Como cuál, por ejemplo, la fibrosis quística. ¿Ya? Fibrosis quística. Ahí sí ya los mecanismos son totalmente distintos, no se produce moco, etc. ¿Ya? Y también las bronquiectasias. Las bronquiectasias van a alterar completamente la anatomía normal, ¿no? De este epitelio. Y el EPOC, principalmente en su patrón de bronquitis crónica, ¿ya? Listo. Y el sistema inmune que lo puede dañar. Al sistema inmune, chicos, a las células del polvo, ¿no? Principalmente la acumulación de secreción. Acumulación de secreciones. Es decir, cuando uno se enferma de una enfermedad viral, están ahí las secreciones que no salen, puede dañar el sistema inmune. También el alcohol, muchachos, el alcohol, maldito alcohol, también daña el sistema inmune, causando un estado de inmunodepresión. ¿Ya? El tabaco, de hecho, tabaco, el cigarro, ¿no? También. Entonces, todo esto son factores de riesgo que van a dañar justamente estos mecanismos de defensa. Entonces, la neumonía, chicos, como tal, ¿cuáles son las formas que tiene para llegar hacia el aparato respiratorio? Uno, tenemos la inhalación, ¿no? La inhalación de micropartículas del medio ambiente que justamente eh, llevan los, los, los microorganismos, ¿no? Esto principalmente se da en los virus, ¿no? La inhalación de virus. Y luego tenemos la aspiración, ¿ya? La aspiración principalmente de bacterias, ¿no? Nosotros, ustedes saben que nosotros los seres humanos tenemos una flora normal, ¿no? A eso actualmente se le denomina microbiota. Y por ende en la orofaringe tenemos una microbiota normal, que está compuesta de Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, todo. Entonces, estas bacterias de cierta forma están ahí normalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando estos factores de riesgo se acumulan, ¿ya? Disculpen, hay un micro activado, por favor, si lo pueden apagar. Ya, listo, gracias. Ya. Decíamos, chicos, que la aspiración justamente se da cuando estos factores de riesgos dañan los sistemas de defensa, ¿no? Entonces, nosotros constantemente estamos eliminando, por así decirlo, de nuestro sistema respiratorio inferior, ¿no?
estas bacterias, no queremos que pasen, etcétera, ¿no? Pero si se alteran estos mecanismos, justamente es ahí donde ocurre la aspiración, ¿no? Habíamos mencionado ya dos factores de riesgo importantes, el estado de coma, ¿no? El estado de anestesia y el alcohol, ¿no? Que son mecanismos que justamente van a predisponer a una neumonía aspirativa, ¿ya? Luego tenemos la vía hematógena, ¿ya? Hematógena, es decir, la diseminación a través de los vasos sanguíneos hacia el pulmón de un bicho, ¿no? Esto principalmente el S. aureus, ¿ya? Cada vez que le hablen de mecanismo hematógeno de diseminación, aureus. Y el último mecanismo es la diseminación, ¿ya? Es un mecanismo poco frecuente, chicos. Es por contigüidad, ¿no? Una lesión o una infección cercana al tracto respiratorio que le infecta, ¿no? No es tan frecuente, pero pasa. Estos son los cuatro mecanismos de producción o de llegada de los, de las bacterias, virus, etcétera, los microorganismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir una colonización, justamente. Esos cuatro mecanismos me generan una colonización, ¿ya? Y ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir toda esta cascada de sucesos. El primer día, chicos, va a haber una congestión. Tu alveolo pulmonar se va a llenar de líquido, ¿ya? Va a estar todo congestivo. Y va a haber un líquido tipo trasudado, ¿no? Ya saben que es un trasudado. Entonces, en este líquido trasudado va a haber abundantes bacterias, ¿no? Vamos a hablar netamente de bacterias porque es lo más frecuente, ¿ya? Entonces se llena este alvéolo de un trasudado con contenido de bacterias. Listo. ¿Qué pasa el día 3, día 4? Ocurre la famosa hepatización roja. ¿Qué va a ocurrir acá? Se va a formar un exudado. ¿Ya? Un exudado que va a contener principalmente neutrófilos, ¿no? Los gérmenes, ¿no? Y también fibrina, ¿no? ¿Y por qué le dicen roja? Porque va a haber un contenido de glóbulos rojos, ¿no? Eritrocitos. La, ¿cómo explicar? Los mecanismos de producción de un exudado son principalmente la alteración de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Entonces, el capilar va a estar tan abierto, por así decirlo, que los glóbulos rojos van a comenzar a pasar acá, ¿no? Y entonces el pulmón va a adquirir una consistencia que si tú lo cortas como tal parecería un hígado, ¿no? Siendo así muy crudos, ¿no? Entonces, por eso que se llama hepatización roja. El pulmón adquiere otras características, otra consistencia, otra anatomía que lo va a llevar a esto. Y la causa de eso es justamente esta extravasación de glóbulos rojos hacia los alvéolos dentro de todo este exudado, ¿no? Con contenido neutrófilo, fibrina, etc. Para el día 5 a 7 va a ocurrir lo que es la hepatización gris. Aquí va a haber una destrucción total. ¿De qué? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de bacterias. Acá ya nuestro sistema de defensa está alerta y va a comenzar a eliminar todo lo que pueda a su paso y va a generar esta penetración gris. Entonces el pulmón va a estar, digamos, por así decirlo, duro, pero gris, ¿no? Y pues se va a generar todo esto. Ya en el día 7 a 3 vamos a entrar en la etapa de resolución. Y es aquí donde el exudado es poco a poco reabsorbido, ¿ya? Esto te dura entre 7 a 3 semanas, es muy largo, ¿no? Entonces nosotros, que vamos a ser futuros doctores, ¿cómo apoyamos a esto? Este es el mecanismo natural o esta es la historia natural de la enfermedad. Entonces nosotros, para acelerar este proceso, ¿qué hacemos? Nosotros damos un tratamiento, ¿no? Y para eso principalmente damos antibióticos. Si se trata de bacterias, ojo, ¿ya? Entonces nosotros alteramos esta historia natural de la enfermedad para que tal vez no te dure 3 semanas, tal vez te dure menos, una semana o dos, a lo mucho, ¿no? Entonces, esta es la serie de sucesos o eventos que ocurren en la fisiopatología de las neumonías. Ahora, dentro de los tipos, vamos a ver tres tipos principalmente. La neumonía lobar es aquella neumonía típica causada principalmente por bacterias, eh, que se va a delimitar a un lóbulo, ¿no?
siendo el lóbulo, en el lado derecho tres lóbulos, ¿no? El superior, medio, inferior, y el lado izquierdo dos. Luego tenemos la neumonía intersticial, es aquella neumonía que no se da netamente en el alveolo como tal, no sigue este patrón de sucesos, sino se da en el intersticio, ¿ya? Este típico patrón es de las neumonías virales, ¿ya? Y va a dar otros tipos de características que vamos a ver ahorita. Y luego está la bronconeumonía, ¿no? Que es que neumonía que afecta tanto parénquima pulmonar como sistema bronquial, principalmente bronquiolos, ¿ya? Bronquiolos distales. Ya son como parchecitos. Y pues dentro de las dos complicaciones más frecuentes, ¿no? De las neumonías, tenemos a los abscesos pulmonares, ¿no? Que son estos de acá. Ahí está. Los abscesos pulmonares, ¿no? Que ya es un contenido de pus dentro de la cavidad pulmonar, perdón, dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Se genera un absceso, esto ya es un poco más grave, es un poco más serio, y como tal no se puede drenar ese absceso, ¿no? No se le tiene que dar solo terapia antibiótica. Y el otro, la otra complicación más frecuente también son los empiemas, ¿no? Y justamente habíamos mencionado, es una complicación como tal del derrame paraneumónico, donde hay pus, ¿no? Pus en la cavidad pleural, ¿ya? Presencia de pus. Listo. Entonces, eso es con respecto al fisiopato. Ahora vamos a hablar de la semiología. Eh, bien, dentro de la semiología, muchachos, principalmente en la anamnesis, ¿no? En la anamnesis vamos a ver que detallan o los síntomas más importantes son los siguientes. Tos, chicos, las neumonías sin tos no son algo, ¿ya? Un paciente les llega con tos, ustedes van a determinar las características de esta tos que habíamos mencionado. Si es una tos seca o con esputo. ¿No? Y si es con esputo, debemos analizar el tipo de esputo, si es un esputo purulento, herrumbroso o incluso sanguinolento. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se da, nos va a hacer, podría hacernos sospechar, ¿no? Un tipo de neumonía, ¿no? Habíamos mencionado el herrumbroso, por ejemplo, ¿no? Que nos hace sospechar en Streptococcus pneumoniae, ¿no? O el sanguinolento, por ahí un Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿ya? Luego, otros síntomas, sí, más o menos, dentro de nuestra anamnesis, ¿no? Vamos a preguntarle al paciente si es que ha tenido fiebre y preguntarle sobre todo desde cuándo tiene fiebre. ¿Por qué? Vamos a ver en el momento que resolvamos el caso clínico, ¿no? Que algunos pacientes, ¿no? Tienen sus síntomas de neumonía, tienen su tos, tienen su fiebre, tienen los que vamos a ver ahora. ¿Y qué hacen? Van a la farmacia y dicen, señora farmacéutica, deme algo para esto, deme algo para la tos y para la fiebre. Y lastimosamente acá en Perú no se regula esto aún, pero se venden antibióticos sin prescripción médica, ¿ya? No se debería, pero se hace. Entonces, el farmacéutico así de buena gente le va a decir, ah, ya señor, tiene esto, ya, tómese amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Amoxicilina. O por ahí también lo que siempre dan, ¿no? Acitromicina. O incluso algunos son más osados y dan sulfametoxazol, trimetopina. Entonces dan antibiótico. ¿Debería hacerse eso o no? Pero ¿qué pasa? Entonces viene el paciente, le calma la fiebre y a los 2, 3, 4 días vuelve a hacer fiebre nuevamente. ¿Eso qué significa? Que me puede estar haciendo otro tipo de cuadro neumónico. Es decir, otro germen la está afectando. ¿Ya? Puede ser una neumonía de nuevo. ¿Ya? Entonces, siempre que van a evaluar a su paciente con neumonía, pregúntenle la fiebre, desde cuándo la tuvo, cuántos días de fiebre ha hecho y si es que ha tomado algún antibiótico previo. Luego tenemos la disnea. Perdón, chicos. La disnea, que básicamente es la sensación de ahogo, ¿no? Muchos pacientes vienen con disnea, con tos, con fiebre y un disconfort en el pecho. Como tal, no es dolor, ¿ya? No es dolor.
El dolor se ve más si es que tuviera una complicación, como un empiema o como un derrame paraneumónico. Ahí sí podríamos hablar de un dolor torácico, que es el dolor pleurítico, ¿ya? Pero como tal, no. Vienen con disconfort, ¿no? Los pacientes vienen a tu consulta y dicen, doctor, sí, tengo una sensación extraña en el pecho, no sé qué me pasa, estoy tosiendo, estoy con fiebre, me falta el aire, me ahogo, mi pecho me fastidia, ¿no? Entonces, esos son los síntomas típicos de la neumonía. Ahora, otros síntomas aunados a esto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, lo siguiente. Aunado a la fiebre, tenemos sudor, ¿no? Y escalofríos. También puede haber sensación de malestar general. Esto se traduce como fatiga. ¿Ya? El paciente está más cansado, más aburrido, no quiere hacer sus cosas, o tiene más dificultad para hacer sus cosas. La hemoptisis, ¿no? En algunos casos muy concretos, pacientes con neumonía pueden hacer hemoptisis. Las mialgias, es decir, dolores musculares. Anorexia, ¿no? Dejan de comer algunos, ¿no? Por esta disconfort, no se sienten tranquilos, no quieren comer nada, ¿no? Cefalea también, la mayoría de ellos puede venir con cefalea, e incluso algunos con dolor abdominal, ¿no? O por ahí náuseas y vómitos, inclusive eso. Entonces, el espectro clínico es muy amplio, pero los síntomas principales son estos que están detallados de azul. Dentro del examen físico, muchachos, vamos a evaluar principalmente nuestras funciones vitales. Chicos, tu paciente con neumonía puede venir taquicárdico, ¿no? Taquicárdico, puede ser cardíaca elevada. ¿Por qué? Porque la fiebre tiende a ser taquicardia, chicos, ¿ya? Desaturando, muchachos, su paciente con neumonía puede hacer desaturaciones, sí, ¿ya? Y ya nos comenzamos a preocupar cuando la saturación cae a menos del 90%. ¿Ya? Usualmente un paciente con neumonía, si es que es joven y, por ejemplo, lo ataca el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Suele saturar entre 93 a 95. Y si es que ya es más ancianito, suele saturar de 92 para abajo, ¿ya? Eso. Y fiebre, ¿no? Ya habíamos mencionado la fiebre, ¿no? Es la temperatura oral mayor de 38,5 grados Celsius. Ya, ahí no hay queja. Dentro de lo que es la evaluación respiratoria como tal, vamos a ver que nuestro paciente puede estar taquipnéico, es decir, con una frecuencia respiratoria elevada, más de 20 ventilaciones por minuto, ¿no? Y podemos ver que nuestro paciente, si es que es una neumonía muy complicada, muy grave, que le causa una disnea terrible, puede hacer uso de músculos accesorios, es decir, tiraje. ¿Qué músculos accesorios? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es el primero que debemos evaluar, chicos, ¿no? Tenemos que ver si nuestro paciente está usando este músculo. También los intercostales, los subcostales, ¿no? Que vamos a evaluarlo mediante la inspección, pidiéndole muy amablemente al paciente que se retire sus prendas, ¿no? Principalmente el polo, ¿ya? Luego, bueno, no se ve bien, vamos a borrar esto, ¿ya? A la palpación, podemos palpar lo que es un frémito, ¿no? Un frémito es como una vibración vocal, ¿ya? Acá usamos la típica técnica, ¿no? Hacemos que el paciente llegue a 33, ¿no? Y vamos a ver que sus vibraciones vocales están aumentadas, ¿ya? Eso en el caso del síndrome de consolidación. Pero vamos a ver ahorita qué es eso. Pero en cambio, si su paciente se complica con un derrame, por ejemplo, ahí ya no va a estar aumentado, sino todo lo contrario, ya va a estar abolido o disminuido. Entonces, la neumonía típica normal, el síndrome de consolidación normal, va a hacer que las vibraciones vocales aumenten. Pero si se complica, esto se va a anular, ¿ya? Eh, en el caso de la percusión, podría haber cierta matidez, ¿no? Es decir, como está ahí, como ahí hay un conglomerado, un consolidado como tal, podría haber matidez. Y a la auscultación, que es lo más importante, podríamos auscultar una ausencia de murmullo vesicular o una disminución del mismo. Los famosos crepitantes, ¿no? Estertores crepitantes, doctores, ¿no? Que también en su clase de examen físico les habrán dicho, ¿no? Que los crepitantes son como si tu cabello lo frotaras, ¿no? O como si frotaras dos pedazos de periódico.
más o menos, ¿no? Más o menos ese es el sonido. O algunos ruidos bronquiales, ¿no? De movilización de secreciones, por ejemplo, ¿no? Movilización de secreción. Y en algunos casos frote pleural cuando las pleuras están irritadas, ¿no? Entonces, eso es la evaluación de tu paciente con neumonía. Esto nos va a dar dos cuadros. Un cuadro típico, ya. El cuadro típico es todo lo que hemos mencionado ahorita. Es tu paciente que tiene el famoso síndrome de consolidación, ¿no? Y es este de acá. Es un consolidado pulmonar que justamente te da todos estos síntomas. Te da tos, fiebre, disnea, expectoración, ¿no? Te genera un estado de inflamación que genera todo eso. Y adicionalmente te da la taquimia, la taquicardia, etcétera. Y te da el frémito o aumento de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque este consolidado es un buen, ¿cómo decirlo? Transmite bien el sonido. Transmite bien el sonido. ¿Ya? Y todo lo que pasa acá resuena. Resuena y tú lo escuchas mejor, ¿no? O lo sientes, ¿no? Al momento de palpar tú sientes. Pero al momento de auscultar, ¿no? Por ejemplo, vas a auscultar los crepitantes, ¿ya? Y ese 33 va a sonar un poco más clarito, ¿ya? Y ahora acá al costado tenemos lo que es el cuadro atípico. ¿Ya? El cuadro atípico será principalmente en las neumonías de tipo virales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas neumonías virales no atacan a los alvéolos, sino al intersticio. El atacar al intersticio te da un patrón totalmente distinto a las neumonías típicas, ¿no? Que son las bacterianas. ¿Qué te puede dar una neumonía típica? Por ejemplo, esta neumonía no es tan brusca, es más insidiosa. Suele ser estados subfebriles, es decir, temperaturas menos de 38,5, ¿no? Suele dar una tos, pero una tos seca, ¿ya? No bota tanto esputo, no hay tanta expectoración, no hay expectoración. El patrón es intersticial, ¿no? En la radiografía ustedes pueden ver diferencias claras, ¿no? Mientras que en el cuadro típico hay un consolidado netamente que se ubica en un lóbulo, nos da el patrón lobar que habíamos visto, ¿no? En este caso, en las atípicas, vamos a ver que el patrón es intersticial, es decir, está en todo el pulmón. Es más, en ambos lados. Suele ser bilateral, ¿no? Y da como patrones parchados, ¿no? Como unas líneas irregulares en la radiografía de pulmón. Este es el típico patrón intersticial, ¿ya? Hay disociación clínica radiológica, ¿qué es eso? Mientras que los síntomas ya se han calmado, las imágenes pueden permanecer así, todavía con patrones neumónicos, ¿ya? Puede causar más cefalea y más mialgia. Listo. Eso con respecto al cuadro atípico. Listo. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a dar 5 minutos de receso. La clase es un poco larga, ¿ya? Porque se están abordando prácticamente varias infecciones, ¿ya? Entonces, vamos a dar 5 minutos de receso para que estiren las piernas un rato, se tomen un café, etcétera. Y volvemos exactamente 9:05 para comenzar la segunda parte, que es tuberculosis. Va a ser un poco más rápido, ¿ya? Pero igual necesito que estén concentrados, ¿sí? Listo. Volvemos 9:05. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte, que es tuberculosis, ¿no? Para eso acá les he traído un bonito caso clínico, que igual vamos a discutir, pero vamos a leer. Dice, paciente mujer de 40 años con tos desde hace un mes y fiebre a predominio vespertino. Hace 3 días presenta hemoptisis leve, por lo que acude hoy a consulta. Ha disminuido aproximadamente 5 kilos en el último mes. Listo. Al examen físico vamos a encontrar una presión normal, una frecuencia cardíaca de 66, frecuencia respiratoria de 20, saturación de 95% del aire ambiente, una temperatura de 38, la cual no es fiebre, pero sí es una febrícula, un peso actual de 40 kilos. La piel, vamos a encontrar la piel pálida,
Los aparatos cardiovasculares, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, aparato respiratorio, vamos a encontrar un frémito aumentado en el ápex, esto es importante, en el ápex, ¿no? Crépitos en el ápex de mi tórax, ¿no? Y resto de examen no contributorio. Bien, en aras de tiempo vamos a discutirlo a más profundidad al final, ¿no? No se preocupen, va a haber la resolución del mismo, ¿ya? Y vamos a empezar rápidamente con eh, TB, ¿ya? Eh, listo, a ver. La tuberculosis, chicos, una definición breve, ¿no? Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Producida por la bacteria o este grupo de bacterias Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O también llamada bacilo de Koch. Causante de más de la cuarta parte de muertes evitables. ¿Qué quiere decir evitables? Prevenibles. En la edad adulta, ¿ya? Eh, Vamos a ver que esta TV puede tener clasificación. La clasificación se ha sacado de la guía MINSA que pueden ver ahí abajo, es la ultimita del año pasado, ¿ya? Primero, vamos a mencionar qué es un sintomático respiratorio. Chicos, el sintomático respiratorio es aquella persona que presenta tos con expectoración por 15 días o más, ¿no? Entonces, por ahí tienen un paciente, ¿no? Un familiar que está tosiendo más de 15 días, ya catalóguenlo como sintomático respiratorio, mándenlo a su posta, mándenlo a su hospital más cercano para estudiar por qué está tosiendo tanto, ¿ya? Listo. Y esto nos va a dar cuatro definiciones importantes. Primero, un caso probable de tuberculosis. Caso probable de tuberculosis es aquella persona que presenta síntomas o signos sugestivos, perdón, de tuberculosis. Y esto incluye a los sintomáticos respiratorios. Por ende, según nuestra norma técnica nacional, si es que tú eres un sintomático respiratorio, ya entras en la categoría de un probable caso de tuberculosis. Por eso que a los pacientes que están tosiendo más de 15 días se les pide muy amablemente que se tomen una plaquita de tórax, ¿no? Y se les saca un examen que se llama BK, ¿ya? Pueden ser probables casos de tuberculosis. Listo. Luego, vamos al caso de tuberculosis per se. Tuberculosis se le diagnostica, es un paciente a la cual se le diagnostica tuberculosis y por ende se le debe administrar tratamiento antituberculoso. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Chicos, hay múltiples pruebas, pero acá principalmente tenemos la vaciloscopía, ¿ya? La radiografía de tórax, ¿ya? Y las pruebas genéticas, ¿ya? Tenemos principalmente dos, el GeneXpert y el Genotype. ¿Y cuál es el gold estándar? Es decir, ¿cuál es la prueba que sí o sí me dice, esta persona tiene TB y sí o sí es TB? ¿Ya? El gold estándar siempre es el cultivo, ¿ya? El cultivo. No me acuerdo ahorita el nombre de la garra, creo que es Agarlow Steinjensen o algo así. ¿Ya? Pero quedémonos en eso. El cultivo es el gold estándar. Entonces, todas esas pruebas diagnósticas me van a hacer a mí eh, la definición de un caso de tuberculosis. Por ende, si yo le diagnostiqué, tengo que tratarlo. Esto me va a dar otra definición. Caso de tuberculosis pulmonar es aquella persona a la cual se le diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar, ¿no? Con o sin confirmación bacteriológica, ¿no? Eso quiere decir, si es que lo confirmamos mediante vaciloscopía, cultivo o prueba molecular. ¿Y qué quiere decir sin? Básicamente mediante una placa de tórax, ¿no? Donde se vea ese patrón típico de la TB que vamos a ver más adelante. Y un caso de tuberculosis extrapulmonar es aquella persona a quien se le diagnostica TB en órganos diferentes a los pulmones, básicamente, ¿no? La misma definición, extrapulmonar. El diagnóstico se basa en un cultivo, en una prueba molecular positiva, ¿no? Ya habíamos mencionado el GeneXpert o el genotype, ¿no? La evidencia histopatológica, es decir, una biopsia, ¿ya? Y o evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar activa, ¿no? Ya vamos a hablar de cuáles son las locaciones extrapulmonares más frecuentes. Bien,
Listo. Ahora hablemos un poco del Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria, ¿no? Importante. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Es una bacteria, es un bacilo, ácido alcohol resistente, ¿ya? Esto por la misma característica de su pared. En su pared nosotros vamos a encontrar que está cubierta de ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos les dan esta característica de ácido alcohol resistente, ¿ya? Es decir, estas bacterias, las Mycobacterium, no se van a teñir con la famosa tinción de Gram, ¿ya? No se tiñen. Por eso no se les puede clasificar como Gram positivo o Gram negativo, ¿ya? Se les clasifica como ácido alcohol resistente. Son aerobios estrictos, es decir, requieren de oxígeno para su crecimiento. Ya esto es una característica muy importante. Son no esporulados, inmóviles y no producen toxinas. Estas son características ya extra, ¿no? Pero esas dos son las más importantes, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis como tal es el que causa la enfermedad tuberculosa, ¿no? La que conocemos. El Mycobacterium bovis nos da un tipo de tuberculosis que es la TB intestinal, ¿no? Una TB extrapulmonar. Y vamos a ver que hay un bacilo, el bacilo de Calmette-Guerin, que en realidad es el mismo Mycobacterium bovis, pero inactivo, ¿no? Inactivo, que nos va a originar o nos va a permitir producir, mejor dicho, la vacuna, la BCG, ¿no? Que se le vacuna principalmente a los neonatos, mejor dicho, a todo bebé recién nacido, dentro de las primeras 24 horas, se le debe poner su BCG, ¿ya? ¿Y esto qué va a hacer? Va a prevenir. ¿Qué cosa va a prevenir? Formas graves de tuberculosis. ¿Y cuáles son esas formas graves? Por ejemplo, la meningoencefalitis por TB y la TB en huesos, ¿ya? No me acuerdo el nombre. Eh, en los huesos, principalmente esas dos formas. Entonces, eh, chicos, recuerden ustedes, al ser una bacteria que requiere principalmente de oxígeno, ¿no? Dentro de la configuración anatómica del pulmón, vamos a tener que el pulmón tiene tres zonas, ¿verdad? Una zona inferior, media y superior, más o menos así. Esto y esto. Entonces, el pulmón se divide principalmente en tres zonas. Y es en la zona superior donde las concentraciones de oxígeno suelen ser mayores. Por ende, al Mycobacterium tuberculosis, cuando se da en una forma activa, ¿ya? En una forma activa, suele ubicarse principalmente en los ápices pulmonares, porque es ahí donde permite o favorece el crecimiento bacteriano, ¿ya? ¿No? Y la razón ya le he explicado, el oxígeno, básico. Entonces, para que se lo lleven toda la vida, a la TB, el Mycobacterium tuberculoso, es una bacteria que le gusta estar en la punta, le gusta estar primera, le gusta resaltar, le gusta estar en los ápices, ¿ya? En los ápices pulmonares. Listo, una memotecnia por ahí, ¿ya? Luego, dentro de los factores de riesgo que ustedes deben buscar en su anamnesis, vamos a tener los siguientes. Hay de dos tipos, los factores de riesgo personales, es decir, la misma persona, y los medioambientales. Dentro de los factores de riesgo personales vamos a tener la inmunosupresión. Lo mismo, pacientes con VIH, ¿no? Frecuentemente se enferman de TB. Pacientes con enfermedades crónicas, diabetes. Pacientes sometidos a trasplante. Pacientes en tratamientos o con cáncer, ¿ya? Y otro factor de riesgo aunado a la inmunosupresión es la desnutrición, ¿ya? Pacientes que están desnutridos también van a estar inmunodeprimidos. Y hoy es más frecuente que ataquen a estos pacientes con TB, ¿no? Sobre todo si están en un estado de desnutrición severa, en IMC súper bajo, ¿ya?
Aunado a esto, el personal de salud, o sea, nosotros, los doctores, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, etcétera, están constantemente sometidos, ¿no? A bacterias, ¿no? A esporas, perdón, a micropartículas de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y es por eso que uno de los factores de prevención más importantes es el uso de respiradores o mascarillas N95, ¿no? Porque son justamente estas mascarillas las que filtran Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, la lección de esto es, si es que ustedes están en un hospital, chicos, o van a ser próximamente internos, por favor, usen bien sus mascarillas, sus respiradores y aliméntense bien, ¿ya? Para que no contraigan TB, ¿ya? Listo, continuamos. Dentro de los factores medioambientales, chicos, tenemos el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento, cabe resaltar, es el, dentro de un mismo espacio, por ejemplo, un cuarto, pueden dormir hasta 8 o 9 personas en un mismo cuarto, ¿no? Entonces son muchas personas en un ambiente poco ventilado, poco aireado. Por ende, es más fácil que, ¿qué cosa? Que se contagien. Esto nos hace pensar que al momento de nosotros evaluar a nuestros pacientes tenemos que preguntarle al antecedente familiar de TB. ¿Ya? Tenemos que preguntarle, señor, señora, familiar, ¿tiene algún familiar con TB? Y si es así, si es que ustedes descubren que su paciente tiene un familiar con TB positivo, ahí recién pregúntenle, por favor, señor, señora, ¿tu casa tiene ambientes ventilados? ¿Tu casa cuántos cuartos tiene? ¿Y todos tienen un propio espacio o comparten espacios? Todo. Ahí averigüen un poquito más o indaguen un poco más sobre el hacinamiento, ¿ya? Porque esto es importante, ¿no? Por ahí sé que todos hemos visto el meme ese de Facebook, ¿no? De que el típico interno que le pregunta a su paciente que está sin un brazo, ¿no? Señor, señora, ¿su casa tiene ventanas? Ya. Entonces, el meme se cumple, sí, pero en este caso en particular de la TV sí es importante preguntar sobre las ventanas, muchachos. Ya no en un sentido muy estricto, pero por favor, cada vez que identifiquen ustedes un paciente con probable TB, que tienen familiares también que han tenido TB, ahí sí indaguen un poco más sobre estos factores de la casa, si es que está ventilado, cuántos cuartos tiene, etc. Ya, el hacinamiento. Tabaco, factor de riesgo insoportable e infaltable en todas las enfermedades respiratorias, y la TB no es la excepción, ¿ya? Y la contaminación medioambiental, ¿no? Entonces, factores típicos de tuberculosis. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología, muchachos. Acá quiero su atención también, porque esto nos va a explicar el espectro clínico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá en la TB? Uno, vamos a tener que la bacteria entra al pulmón por la vía de inhalación. Recuerden ustedes que en neumonía hablamos de las vías de entrada, ¿no? De los bichos al pulmón. Habían cuatro, ¿no? Inhalación, aspiración, vía hematógena y diseminación. Entonces, la TB, al ser una bacteria más pequeña que las otras, principalmente entra por vía de inhalación, ¿no? Por estas micropartículas o gotitas respiratorias. Entonces, por eso, nuevamente repito, el respirador o la mascarilla N95 es sumamente importante para los trabajadores de salud. Evitan justamente esta inhalarse por, ¿ya? X. Entonces, tenemos que la bacteria entra al pulmón vía inhalación, ¿no? Acá tenemos a la bacteria, pues, ¿no? Entonces, la bacteria se va a enfrentar a este macrófago alveolar. Acá está la bacteria, enfrentándose, ¿no? Entonces, enfrenta al macrófago. Listo. Vamos a ponerlo de rojo. Entonces, entra la bacteria por inhalación hasta el parénquima pulmonar, ¿no? Y se enfrenta al macrófago alveolar o célula de Golgi. Entonces, es aquí donde hay un primer mecanismo de defensa, ¿no? Que es el mismo macrófago. El macrófago es quien combate al micobacterio. Pero los factores de riesgo que mencionamos, inmunosupresión, desnutrición, hacinamiento,
etcétera, puede hacer que justamente estos factores o estos macrófagos estén bajas, las defensas estén bajas. La inmunosupresión principalmente, ¿no? Delimite este sistema y por ende falla. Entonces, si esto falla, el Mycobacterium va a invadir al parénquima pulmonar como tal mediante dos vías. La primera, va a infectar directamente el epitelio, ¿no? Este es el epitelio respiratorio. Y la segunda vía es que los macrófagos infectados, ¿no? Es decir, los macrófagos que tienen al bicho dentro, ¿ya? Macrófagos infectados, ¿qué va a pasar? Van a migrar, ¿sí? Como dice esta fecha, van a migrar ¿a dónde? Al parénquima pulmonar. Entonces ocurre una migración. Entonces, dos vías, chicos. Mediante el mismo epitelio, ¿no? El Mycobacterium ataca acá. Y el macrófago infectado migra hacia el parénquima pulmonar, ¿no? Y esto se explica por qué. Por algunos factores de virulencia del Mycobacterium. Uno de ellos, por ejemplo, son las sulfátides. Las sulfátides son los sulfolípidos que están en la pared celular. Y pues, ¿estos qué van a hacer? Van a inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. A ver, ¿qué es eso del fagosoma y lisosoma? Eh, Acá tenemos un macrófago. Ustedes saben, chicos, que el macrófago, ¿no? Esto es un núcleo, tiene por acá el lisosoma y tiene por acá el fagosoma. Entonces, dentro del fagosoma están las bacterias de Mycobacterium. Vamos a dibujarlo. Este es el fagosoma y acá está el Mycobacterium. Entonces, para degradarlo, justamente, es el lisosoma quien se tiene que unir al fagosoma y formar el complejo fagolisosoma. Fagolisosoma. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el Mycobacterium que es un bandido? Mediante sus sulfátides van a justamente inhibir esta fusión. No va a haber esta fusión. Por ende, el macrófago, pobrecito, se queda con el Mycobacterium tuberculosis ahí y lo tiene ahí para siempre. No lo va a poder comer, no lo va a poder digerir, sus lisosomas van a fallar y por ende se va a quedar ahí. ¿Ya? Esto genera que el macrófago tenga que evolucionar. Y dice, ok, no me puedo comer esta bacteria, no la puedo degradar, pero la puedo contener. Y al momento de contenerla, ¿no? Es donde se va a formar el famoso granuloma. Granuloma. ¿Qué es esto? El granuloma es, o sea, mejor dicho, eh, estas células dendríticas y monocitos que transportan el Mycobacterium tuberculosis a los nódulos linfáticos. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos esto. Entonces, ocurre esto acá. Las células dendríticas y los monocitos transportan el M tuberculosos a los nódulos linfáticos. Aquí va a haber lo que es un reclutamiento. ¿Reclutamiento de qué? De linfocitos. ¿Ya? ¿Cuáles? Linfocitos B y linfocitos T. Y van a formar este granuloma. Entonces acá está el linfocito B, acá está el linfocito T, ¿ya? Y van a formar este granuloma. ¿Qué es el granuloma, muchachos? Es la dualidad del Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué es una dualidad? Porque involucra tanto el control de la infección y en algunos casos la persistencia. Sin embargo, a la larga, esto también puede generar la misma enfermedad, ¿no? Es decir,
Es un mecanismo de contención, pero a la larga también puede ser un mecanismo de diseminación. ¿Por qué? El granuloma, chicos, es donde se ubica esos macrófagos, ¿ya? Que no pudieron fagocitar al Mycobacterium y también algunas células dendríticas que lo transportan, ¿no? Algunos monocitos que lo transportan y que van a evolucionar, ¿ya? Y eh, van a formar, por ejemplo, las famosas células de Langhans. Langhans. ¿Qué es una célula de Langhans? Es la unión de varios macrófagos, ¿ya? Que contienen estos micobacterios tuberculosos. Son células gigantes, con múltiples núcleos. Y justamente es la unión de estos monocitos, ¿no? Que no pudieron fagocitar. Y dicen, ok, no podemos fagocitar, pero podemos contener. Entonces se unen y generan estas células de Langhans. Adicionalmente, en este granuloma, básicamente el granuloma sirve para contener. Entonces, es así como la bacteria se va a inactivar y puede permanecer latente en los granulomas durante muchos años, incluso sin manifestar ningún típico síntoma de la enfermedad activa. Entonces, nos causa lo que es la TB latente, ¿ya? ¿Esto por qué? Explicado por los mecanismos de hipersensibilidad tipo 4. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con mecanismos celulares del mismo linfocito T, ¿no? Que va a generar principalmente dos cosas: interferón gamma, ¿ya? Y factor de necrosis tumoral. Entonces, el interferón gamma va a estimular que el macrófago crezca y el factor de necrosis tumoral va a estimular a la lisis, ¿ya? Pero como el macrófago crece y crece y crece, pero no puede lisar, por más que lo estimulen, no puede lisar porque está inhibido, va a crecer y se va a transformar en lo que denominamos célula epitelioide, ¿ya? La célula epitelioide es un macrófago grande, en forma de cubo, ¿ya? Que fue estimulado por el linfocito T, pero que no puede responder, no puede cumplir con su función como tal, y se queda grande. Y eso es parte también del complejo de granulomas, chicos. Y pues, ya, ahorita explicamos el VIH. Entonces, hasta acá, ¿me van entendiendo, muchachos, cómo se origina un granuloma? ¿Qué es el granuloma y todo esto? ¿Hay alguna duda? Porque es importante, chicos, importante para que entendamos la manifestación clínica. Bien, asumiré que no hay preguntas y que se ha entendido hasta acá. Ya, pero igual si es que por ahí tienen alguna, déjenla en el chat. Entonces, tenemos que esta primoinfección ha generado un granuloma. Ahora, esto me va a determinar el patrón de enfermedad. Si es que es una primoinfección, nosotros vamos a hablar acá de una infección latente. Ya ahorita va a salir por acá, infección latente. Pero ahora, ¿recuerdan ustedes los factores de riesgo que mencionamos? Ya. Uno de ellos, por ejemplo, la inmunosupresión originada por el VIH, va a causar que las células tipo CD4, que son los linfocitos T, bajen. Si estos bajan, los linfocitos T, no va a haber nadie que estimule a los macrófagos a contener. Y si no hay nadie que estimule a los macrófagos a contener, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar la enfermedad activa. La bacteria se va a replicar. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que lo contenga. Y por ende, si se replica, se va a replicar dentro del granuloma y al final va a terminar rompiéndolo.
¿no? Entonces, es decir, si la carga bacteriana aumenta, ¿ya? El granuloma va a fallar en la contención. Entonces, hay falla en la contención del granuloma, ¿ya? Y por ende, Mycobacterium tuberculosis puede diseminarse. Y ahora, esa diseminación puede ser local, es decir, en el mismo pulmón, o puede ser diversa a otros órganos incluso, y causar la famosa TB extrapulmonar. Entonces, esto me manifiesta, o esta fisiopatología se puede manifestar de tres formas: una infección latente, una fase subclínica y una enfermedad activa, ¿ya? Entonces, la infección latente, chicos, la infección latente es la prima infección, es la formación del granuloma, que en muchos casos puede dar síntomas subclínicos, es decir, unos pocos síntomas, ¿no? Por ahí una leve tos, por ahí una febrícula, ¿no? Etcétera. Es pausisintomático, ¿ya? Entonces, vamos a tener el espectro de TBC latente, o sea, no lo ves, no ves que tienes la TB, pero está ahí. Mientras que una enfermedad activa es aquella en la cual el granuloma ya no sirve prácticamente, ¿no? Ya no puedes contener la enfermedad y se ha diseminado. ¿Por qué? Por X factores de riesgo, qué sé yo, tu desnutrición, tu inmunosupresión, tu hacinamiento, etcétera. Aumenta la carga bacteriana, va a destruir el granuloma y se va a diseminar y te va a causar una enfermedad activa que tiene una manifestación distinta. Y eso lo vamos a ver ahora con la clínica, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que se haya entendido la parte fisiopatología, chicos. Vamos a hablar rápidamente de la semiología porque si han entendido lo primero, lo segundo va a ser más papaya. Entonces, ¿cómo se manifiesta una TB activa? Ya vamos desde lo final, una TBC activa. Una TBC activa te va a dar los siguientes signos y síntomas: fiebre o febrícula. Y esta va a ser el tipo vespertino, ya es decir, por las mañanas al despertar te va a dar la fiebre, ¿ya? Usualmente te da temperaturas entre 38 a 38,5, pero son por 3, 4, 5 días, más o menos. Tos crónica, es decir, más de 15 días de tos, ¿ya? Más de 15 días de tos. Sudoración nocturna, chacho, sudoración nocturna. Esto va aunado de lo que viene a continuación. Hemoptisis, chicos, la TB en el Perú es causa número uno de hemoptisis, ¿ya? No sé si se recuerdan en la clase de anamnesis, pero habíamos mencionado, ¿no? Hemoptisis, lo primero acá, TB. Lo segundo, cáncer. Lo tercero, infecciones por hongos, ¿ya? Pero hemoptisis, sinónimo de TB. Dolor torácico. Acá sí podríamos mencionar que la TB, sobre todo cuando te da cavitaciones, puede dar dolor torácico. O cuando hay derrame pleural, ¿ya? Derrame pleural por TB, también te puede dar dolor torácico. Y la tuberculosis te puede dar pérdida de peso, ¿no? Que va junto con esta sudoración nocturna. ¿Por qué? Porque la bacteria al replicarse te va a consumir, ¿ya? Todos estos factores de riesgo proinflamatorios, ¿no? La misma nutrición y el uso del oxígeno y la Mycobacterium tuberculosis va a hacer que pierdas peso. Listo. Estos son los síntomas de la TB activa, un cuadro típico de TB. Y ahora, dentro de las manifestaciones extrapulmonares, vamos a tener las siguientes. La principal, la TBC ganglionar, ¿ya?
Esta se manifiesta como una escrófula, ¿ya? Principalmente en los ganglios del cuello, ¿no? Por ahí busquen en internet. Una escrófula es una infección así fea de los ganglios en el cuello por TB. ¿Ya? Enrojecida, endurecida, etcétera. Una escrófula. Ya es la primera forma de manifestación de TB extrapulmonar. Luego, la meningitis TB, es decir, ataca al sistema neurológico, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar partículas de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y te va a causar fiebre, confusión, cefalea y meningismo, ¿no? Es decir, signo de Kernick, ¿no? Kernick, rigidez de nuca y signo de Brudzinski, ¿ya? En neuro vamos a ampliar, obviamente, de estos síntomas de meningitis, ¿ya? Pero por ahora es. La TBC urogenital. La TB urogenital, chicos, es una infección de la vía urinaria, pero es algo paradójico porque te da un examen de orina normal, ¿ya? La TBC urogenital te da un examen de orina normal, no patológico, supuestamente. Pero los pacientes sí con sus síntomas de infección urinaria. La TBC ósea. La forma más común de TBC ósea es el mal de Pot, ¿ya? En la columna, TB en la columna. Y una TBC entérica, es decir, la TBC intestinal, que ya vimos que le causa el Mycobacterium bovis. Es como una infección diarreica, ¿no? Pero te da el famoso signo de el abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? Y que se acompaña de ascitis, así, ¿ya? Y dentro de este gran grupo de TBC extrapulmonar tenemos la TBC miliar. La TBC miliar es la diseminación hematógena de la TB a varios órganos, ¿ya? Uno de ellos, principalmente el pulmón, se va un pulmón totalmente comprometido por TB en todos lados, ¿ya? Busquen ahorita en Google, por ejemplo, TBC miliar, horrible el patrón que te da el pulmón, pero que también ataca a más órganos, puede estar en el hígado, ¿no? En los ganglios, puede manifestar en manifestaciones neurológicas, una MEC-TB, ¿no? Y es la más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, y acá cabe mencionar sí o sí el VIH. De cajón, paciente que tenga VIH, busquen TB, ¿ya? Y le dicen milia porque da como pequeños puntitos. O sea, la necrosis que se genera es una necrosis gaseosa, que te genera como que pequeños puntitos de necrosis, y a eso se le llama milia. Listo. Entonces, eso es con respecto a la TB extrapulmonar. Ahora, dentro del examen físico de la TB pulmonar como tal, vamos a ver estas cosas. Primero, a la inspección vamos, al estado general vamos a ver un estado de desnutrición, ¿no? Como habíamos mencionado, pacientes bajan de peso. Tu paciente puede estar con febrículas, puede manifestar atrofia muscular e incluso algunos adenopatía, ¿ya? Entonces eso es el examen general. Dentro del examen respiratorio podemos ver que nuestro paciente está con taquipnia o con dificultad respiratoria, ¿no? A la palpación podemos palpar que el frémito o las vibraciones vocales están aumentadas, ¿no? En caso de la TB se presente como una consolidación, ¿no? Eso se da sobre todo en la primera etapa, en la primera infección, ¿no? Y cuando hay derrame puede haber disminución de las vibraciones vocales. Podemos encontrar cierta matidez si es que hay derrame, ¿no? Pero si es que vemos que hay cavidades, ahí puede haber leve hiperresonancia, ¿no? Leve hiperresonancia. Y a la auscultación vamos a ver una ausencia de murmullo vesicular, podemos encontrar algunos roncos, algunas sibilancias o estertores, principalmente el ronco, ¿no? Y principalmente a nivel de ápice.
Ya, todo esto a nivel de los ápices. En la primoinfección vamos a ubicar lo que es el complejo de Gón. Complejo de Gón se ve esta inflamación periliar, se ve el ganglio, la presencia de un ganglio, ¿no?, inflamado, y a veces podemos ver calcificación. Todo esto es la manifestación de la primoinfección. Ustedes recuerdan que teníamos que la vía respiratoria estaba comprometida y el macrófago y todo eso, y el macrófago se comunicaba con las células dendríticas que iban hasta los ganglios volvían y estimulaban los linfocitos. Ya. Toda esa fisiopatología que hemos visto se manifiesta aquí, en la primoinfección, ocasionando el complejo de Gauss, ¿no?, que es el ganglio inflamado, la inflamación periliar y presencia de algunas calcificaciones. ¿Ya? Eh, Esto nos va a manifestar una eh, clínica paucisintomática. Es decir, la primoinfección, chicos, como tal, va a generar estos síntomas, pero en menor escala. Ponte, puede ser una tos, pero es una tos que dura 7 días. Puede ser una febrícula con menos de 38 grados, ¿no? Una leve baja de peso, tipo 2 o 3 kilos, ¿no? No hay hemoptisis, por ejemplo. No hay sudoración nocturna, no hay dolor torácico. Y el examen físico no encuentra. Entonces, eso es una clínica paucisintomática. ¿Y cómo tú vas a demostrar la primoinfección? Bien, hay pruebas cutáneas, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama esto? El famoso test de Mantoux, si no me equivoco, en la cual te van a inyectar la famosa jeringa de tuberculina y te van a colocar, ¿no?, lo que es la TB mediante la fracción de Mantoux. Y en la zona donde te la han inyectado, a los 3 o 4 días, si es que es positivo, te va a aparecer como eh, una inflamación, un rash, ¿no?, con un halo eritematoso. Ahora, va a depender de qué cosa, del tamaño de ese halo. ¿Cuándo se dice que el test de Mantoux es positivo? Cuando tiene tu halo más de 10 milímetros. Entonces, si tú te haces un test de Mantoux y te salió un halo eritematoso en la zona donde te inyectaron justamente la tuberculina y te sale más de 10 milímetros, ya eres positivo. Entonces tienes una TB latente. Si te sale menos de 10 milímetros, es negativo. ¿Ya? Pero ahora, en los pacientes con VIH, no, el punto de corte no es 10. En los pacientes con VIH, el punto de corte es 5 milímetros. Ya más, mayor o igual de 5 milímetros, ya es positivo. ¿Esto por qué? Porque justamente sus linfocitos están disminuidos y todo eso, ¿ya? Entonces, el test de Mantoux, prueba con tuberculina. Entonces, eso nos permite identificar las primoinfecciones. Pero la TB activa, como ya mencionamos, es esta de acá, es la que genera esta clínica, ¿no? Y te genera justamente las cavitaciones. Las cavitaciones. Acá pueden ver una cavitación por TB, acá hay otra, ¿no? Y así. Entonces, ahí es donde ya el granuloma no ha sido suficiente para contener la enfermedad, te causan los síntomas que ya habíamos mencionado, ¿no? Y te generan las cavidades. Entonces, cuando te piden a ti tu placa de tórax para identificar TB, eso es lo que ven en la imagen, estas cavidades, al predominio de los ápices, ¿no? Son las más superiores del pulmón, ¿ya? Y por ahí ves también parte de lo que fue el complejo de Gauss, pero también más calcificado. Y por último, tenemos lo que es la famosa baciloscopía, ya la baciloscopía, a través de la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Esto es lo que le da la característica de ácido alcohol resistente.
Entonces, así se ven los micobacterios tuberculosos a la reacción, a la coloración de sílice, ¿ya? Entonces, en la norma técnica, chicos, ustedes van a ver a qué se refiere cuando hablamos de BK positivo una cruz, BK positivo dos cruces, tres cruces. ¿Ya? Por eso son los resultados. Dos y tres cruces. ¿Ya? Bien, vamos a resolver los casos ahora rápidamente, porque ya es tardecito. Asumo que deben estar cansados. Pero antes de resolver los casos, chicos, preguntas, dudas sobre TB o neumonía. Ahora sí, por favor, antes de terminar ya. Pero en el chat, por favor. Bien, vamos a ver si es que tienen dudas, chicos. Igual escríbanlas, por favor. Vamos a terminar ya con la resolución de los dos casos. Ya listo. Entonces, en el caso uno teníamos una mujer de 67 años. Ya, listo. Están mandando las dudas. Vamos a responder todas las dudas de neumonía, terminando el caso de neumonía y las de TB terminando el caso de TB. ¿Ya? Mientras se van acumulando las preguntas. Entonces, tenemos mujer de 67 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer que tenía tos. 67 años con tos, fiebre y confusión. Confusión. Se informa que la paciente no ha sido hospitalizada ni recibió tratamiento antibiótico. Eso es bueno. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Por qué? No nos va a enmascarar los síntomas. ¿Ya? Listo. Tenemos temperatura elevada, frecuencia arterial, bueno, elevada también, frecuencia respiratoria elevada, está con taquipnia, está taquicárdica y está desaturando. Ya listo. También escuchamos los famosos crepitantes, ¿no? Entonces, las características clínicas de esta paciente que tiene tos, fiebre, crepitantes, desaturación, taquicardia, taquipnia, me hablan probablemente de un cuadro neumónico, ¿verdad? Típico cuadro neumónico que hemos presentado, ¿no? Y es más, eh, las crepitantes escuchan a predominio derecho. Entonces, por ahí me haría pensar que tal vez, ¿no? Es un cuadro típico de una neumonía por bacterias, ¿no? Por todo lo que ya habíamos mencionado. Entonces, a esta paciente vamos a pedir examen. Dentro de los principales exámenes que se piden son el hemograma y algunos otros, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos pidiendo un hemograma. Dentro del hemograma vamos a ver que hay leucocitos, leucocitosis, ¿no? Acuérdense que la leucocitosis es cuando hay más de 10.000 leucocitos. Acá hay 15.000, eso es positivo. Cumple también otro criterio para la neumonía, por ejemplo. Vamos a ver que su hemoglobina está en 10, bueno, para los casos de acá no es tan relevante la hemoglobina. Pero vamos a ver que tiene una urea sérica de 60 y una creatinina de 1.5. Recordemos que la paciente tiene 67 años, entonces los riñones probablemente no estén funcionando tan bien como siempre. Ustedes saben que el punto de corte de la creatinina es de 1. Pero esta urea sí me llama la atención. ¿Por qué? Los valores normales van de entre 20 a 40. Ya, puede alterarse en pacientes adultos hasta 50, pero 60 como que ya, algo está pasando, algo no está funcionando bien. Esta es su placa de tórax, como habíamos visto, ¿no? Tiene estertores en las bases a predominio derecho, ¿no? Acá está su consolidado, ¿no? Tiene una radiografía de tórax con un infiltrado basal derecho, tipo consolidado, que nos asemeja mucho a un patrón lobar, ¿no? Una neumonía lobar, probablemente por bacterias, ¿ya? ¿Qué bacterias? ¿Qué sé yo? Puede ser Streptococcus pneumoniae, puede ser Haemophilus influenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos importa tener la bacteria exacta? No, chicos, no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar nuestra antibiótico terapia empírica. ¿Qué es eso? Nos vamos a basar en nuestras características clínicas, nos vamos a basar en nuestros exámenes auxiliares para dar una antibiótico terapia empírica, es decir, vamos a probar, por así decirlo, ¿no? El diagnóstico del bicho exacto se hace con cultivo.
Pero el cultivo demora 3 a 6 semanas, chicos. Entonces no vas a esperar 3 a 6 semanas para recién tratar a tu paciente. Tienes que darle algo, no puedes dejar así. Entonces por eso que damos antibiótico terapia empírica. Al ser una neumonía probablemente bacteriana, usualmente se suele empezar con antibióticos que cubran justamente gérmenes gram positivos y gram negativos, y por ahí algunos anaerobios, ¿no? ¿Cuáles, vamos a así decirlo, los fármacos, el grupo de fármacos que cumplen principalmente con esta cobertura? Tenemos al grupo de las penicilinas, las cefalosporinas y las penicilinas. Dentro de las penicilinas tenemos, por ejemplo, la amoxicilina. Y ahí, si pensamos por ahí que tiene algún anaerobio, por ejemplo, le añaden ácido clavulánico, ¿no? Le añaden ácido clavulánico para poder justamente cubrir anaerobios. O por ahí también la famosa ceftox. Eso como breve introducción a terapia antibiótica. Listo. ¿Nos importa eso? Para fines de esta clase, no tanto. Lo que sí me importaría que se lleven a casa, chicos, es esto del CURP 65. ¿Qué es eso? Vamos a borrar esto de acá. Chau, 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 antibiótico. Ya, listo. El CURP, chicos, el CURP es una escala que me permite a mí eh, determinar el grado de mortalidad que puede tener nuestro paciente y qué tipo de manejo le voy a dar. Es decir, si es que le voy a dar su antibiótico solo para la casa o si es que le voy a hospitalizar. Esto sí es sumamente importante. Eso me va a dar esta escala en base a estos 5 criterios. Uno, la C de confusión. En este caso, nuestra abuelita, ¿qué dice? ¿Que está confundida? No, sí, está somnolienta y desorientada. Hasta ahí cumple con un punto. Tiene un punto del coro. Dos, urea. Ya bueno, acá la urea está en minimoles, error mío. Acá la urea cumple con un mayor de 40 mg, por decir. ¿Ya? En este caso, nuestra viejita tenía 60. ¿Cumple con otro criterio de urea? Sí, 2 puntos. Respiraciones, más de 30 respiraciones por minuto. ¿Cuánto tiene nuestra abuelita? Taquipnea, 30. Entonces, acá es mayor o igual. Cumple con el rescate taquipneico. La B. La B es de presión sanguínea. Ya está en inglés, es de blood, sangre en inglés. Ya, pero si tiene una presión, si está hipotensa, mejor dicho, si está hipotensa, eso quiere decir que está grave. ¿Nuestra abuelita está hipotensa? No, todo lo contrario, está hipertensa, ¿no? Entonces no cumple ni con la presión arterial sistólica ni con la diastólica. No cumple con eso. Y edad, 65 años. Nuestra paciente, ¿cuántos años tiene? 67. Cumple con este criterio. Entonces, ¿qué nos va a decir esta categorización? Si el puntaje sale entre 0 a 1, la mortalidad o la predicción de mortalidad que tiene este paciente es de 1,5. Por ende, es baja. Por ende, tienes que tratarlo en su casa. Entonces, nuestra abuelita, ¿cuánto tiene? 3. 3 puntos. Nuestra abuelita va acá, ¿no? Si es que el puntaje es de 2, ya ahí su mortalidad aumenta, ¿no? Por ende, se le tiene que tratar en el hospital. Ya, hospitaliza. Pero nos dice el curso 65, si es que es mayor o igual de 3 el puntaje, la mortalidad es recontra alta. Por ende, tienes que ingresar a tu paciente ¿a dónde? A UCI. ¿Nuestra abuelita cumple con eso? Sí, tiene un puntaje de 3, es mayor de 65 años, tiene su urea elevada y está confusa. Por ende, tienes que ingresarla a UCI, ¿ya? Y ahí recién tratar su niño. Chicos, entonces, a partir de ahora, por favor, aunado al tema de neumonía, siempre repasen esa escala del CURP, es sumamente importante para el momento de su diagnóstico, perdón, para el momento de su tratamiento. Va a ayudarles a ustedes a tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera sido el caso de un paciente joven, ¿no? Probablemente le hubiéramos mandado a casa porque no cumpliría con casi ninguno de los criterios del CURP, ¿ya? Tiene 4 puntos. Ah, perdón, sí. Error mío, chicos, tiene 4. No me había olvidado de esa. Nuestra abuelita tiene 4, ¿no? Entonces, con mayor criterio, nosotros vamos a mandar a nuestra abuelita a UCI, ¿ya? Un pequeño lapsus, ya por el tiempo también. Cansancio, mucho. Tendrá.
¿Ya? Listo, entonces, eso con respecto al primer caso. Vámonos al segundo caso. El segundo caso nos hablaba de una paciente también mujer, una mujer de 40 años, que tiene tos desde hace un mes, ¿no? Un mes, o sea, tiene más de 15 días de tos. Y fiebre a predominio vespertino, ¿no? Desde hace 3 días. Perdón, fiebre a predominio vespertino. Entonces, cumple con nuestros criterios clínicos de TB hasta ahí, por ahí está completo. Hace 3 días presenta hemoptisis leve, entonces por ahí también ya está cumpliendo con más manifestaciones clínicas, por lo cual decidió acudir a consulta. Y ha disminuido más o menos 5 kilos en el último mes. Entonces, tenemos una paciente con tos más de 15 días, o sea, un respiratorio, perdón, un sintomático respiratorio, ¿no? Que ahora está presentando manifestaciones típicas de una TBC activa. ¿Y cuáles son esas? Principalmente la hemoptisis, ha bajado de peso y tiene fiebre a predominio vespertino. Entonces, hasta ahí nos cumple con nuestros criterios clínicos de TB. Entonces, la categorizaríamos como qué? Como un caso sospechoso de TBC. Hasta ahí, solo con la clínica tenemos una sospecha de TBC. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir exámenes auxiliares y vamos a hacer, bueno, nuestro examen físico y vamos a pedir exámenes auxiliares. Dentro del examen físico vamos a ver una presión normal, frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, saturación al límite, ¿no? Al límite inferior. Límite inferior. Temperatura más o menos está con febrícula, peso actual de 40 kilos, está sumamente baja, ¿no? Habría que ver cuál es su talla, ¿no? Acá en este caso lo que faltó tal vez es la talla, ¿para qué? Para calcular el IMC y ver si es que está en un estado de desnutrición o no, ¿ya? La piel la tiene pálida, aparato cardiovascular, no soplos, aparato respiratorio, frémito aumentado en ápex de mi tórax. Es decir, las vibraciones vocales están aumentadas. ¿En dónde? En los ápices de mi tórax derecho. Eso también es sumamente importante. Eso me puede hablar de que podría haber una cavitación que esté aumentando las vibraciones vocales a ese nivel, ¿no? ¿Qué más tenemos? Crépitos en ápex de mi tórax derecho. En ápex. Ambos en ápex. Resto de examen no contributorio. Listo. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares que vamos a pedirle, principalmente son dos pruebas. La radiografía de tórax, que me va a mostrar este infiltrado apical derecho, con, miren, lesiones de cavitación. Eso es lo que me puede explicar justamente las manifestaciones, el frémito y los crépitos, ¿no? Ambos en ápex de tórax derecho. Y dentro de la vaciloscopía, tenemos una vaciloscopía positiva a dos cruces. Entonces, hasta acá, ¿nuestra paciente sigue siendo sospechosa de TB? Ya no. Ahora ya sería un caso confirmado de TB, TBC. Y es más, sería un caso confirmado de TBC pulmonar. Ese es el diagnóstico de tu paciente. Paciente de caso confirmado de TBC pulmonar, por la definición que vimos al inicio de la clase. Ahora, aunado a esto, chicos, les he traído acá, solo para que vean a qué se refiere con vaciloscopía de los cruces y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el examen microscópico, no se encuentran a bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos, negativo. Se observa de 1 a 9 bacilos, paucibacilar, positivo, ¿no? Especificar el número de bacilos. Y ahora, ¿qué quiere decir positivo una cruz? Se encuentran entre 10 y 99 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos observados, es decir, encuentran entre 10 a 99, ¿no? Pero en 100 campos, o sea, el microbiólogo o el tecnólogo que está estudiando justamente la prueba, el BK que has pedido tú, ha encontrado esto y lo va a poner ahí. Positivo una cruz. Eh, Entre 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por 50 campos observados. Eso es positivo dos cruces. Y un positivo tres cruces es que observa más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes en más de 20 campos observados. O sea, está totalmente lleno de bacilos esa muestra de sputo.
Entonces, cuando ustedes piden la vaciloscopía, estos son los resultados que les van a dar. Al paciente le van a dar su frasquito y ahí el paciente va a poner su esputo, ¿no? Y este es el esputo el que van a estudiar mediante las láminas de tinción de Nielsen, y van a leer esto. Estos de acá son los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Los Mycobacterium tuberculosis. Y según la cantidad que encuentren en los números de campos que lean, van a determinar si es positivo una cruz, dos cruces, tres cruces o si es negativo, ¿no? Y se le va a informar eso al paciente. Ya, entonces, eso sería todo con respecto a la clase, muchachos. Ahora sí, vamos a las preguntas. Por ejemplo, acá nos preguntaron, ¿se puede aspirar el paciente con sarro? Las infecciones dentarias causan principalmente, están relacionadas con los estafilococos y causan principalmente enfermedad tipo endocarditis, ¿no? Entonces, las neumonías como tal, los pacientes sedéntulos a veces los relacionan con neumonía, sí, pero no es muy frecuente. Ya no es tan frecuente que esté relacionada con SARS. En neumonía el paciente pierde peso también, no tanto, ya porque la neumonía no es un estado tan crónico, la neumonía es un estado agudo. Las enfermedades, cada vez que vean pacientes que pierden peso, chicos, piensen en enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer a la cabeza, ¿ya? O TB, ya TB. Pero no, las neumonías no suelen hacer pérdida de peso. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? ¿Quejas?